Conversaciones Australes de la Universidad Aysén. Un espacio donde conversamos con académicas y académicos de la universidad, con la finalidad de saber y comprender el quehacer del mundo académico. Conversaciones Australes de la Universidad de Aysén. Estamos una vez más comenzando esto que es Conversaciones Australes de la Universidad de Aysén, un espacio que vamos haciendo semana a semana con la finalidad de poder conocer a los y las académicas de la universidad. Ha sido un ciclo de conversa bien entretenida, donde nos hemos enterado de detalles bien interesantes e importantes del trabajo que hacen los académicos de la Universidad de Aysén, las académicas de la Universidad de Aysén, y lo más entretenido de todo esto es que estamos llegando a toda la región. Sí, escuchó bien, llegamos a toda la región porque no solamente estamos por los canales de comunicación de la Universidad de Aysén, el canal YouTube de la UAD Aysén, el Spotify de la Universidad de Aysén, sino que también estamos llegando, por ejemplo, a Melinca a través de Radio La Melincana, en Villa O'Higgins, el otro extremo, a través de Radio Río Pascua. Y si seguimos viniendo de sur a Coyhaique, pasamos por Cochrane en Radio Cóndores del Báquer. Y por cierto, hay que hacer ahí un giro y llegar a Chile Chico, donde nos sintonizan a través de Radio Sol Austral de Chile Chico. En Puerto Aysén llegamos fuerte y claro por Radio Las Nieves, y en Puerto Cisnes, Radio Auténtica. Y aquí en Coyhaique, donde grabamos este espacio para distribuirlo por toda la región, en Radio Santa María, en Coyhaique y todas las localidades donde no llega nada, porque la Santa María llega a todas partes, ¿ya? Hoy comenzamos nuestro capítulo número 11 y estamos con una profesora que es del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología. Damas y caballeros, ya está en pantalla, nos ponemos de pie, la gente grita su nombre: Constanza, Constanza. Estamos junto a Constanza Becerra Rodas. ¿Cómo está, Constanza? Bienvenida. Hola Mario, buenas tardes. Gracias por tu invitación a estos espacios que permiten conocer un poco más del quehacer de nosotros y quiénes somos. Sí, pues quiénes somos, eso es lo más importante, y nosotros todos los espacios comenzamos haciendo una pregunta bien de rigor, ¿eh? Es como, ¿quién es Constanza Becerra? O sea, ¿dónde estudió en la escuelita, en el liceo? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega? Etcétera, etcétera. Bueno, yo soy coyhaiquina, nací en el hospital de Coyhaique, estudié en el jardín infantil Gabriela Mistral. Oh, buena. Después pasé a primero básico en la escuela, en esos tiempos Escuela Canadá, y después se llamó Pedro Quintana Mancilla, y después en séptimo ya inicié estudios en el Liceo San Felipe Benicio hasta cuarto medio. Canaria. Sí. Bien, Canaria. O sea, Coyhaique, toda tu vida educacional antes de irte a la universidad en Coyhaique. Exacto. ¿Sí? Bien, bien, bien. La Escuela Canadá, la Pedro Quintana Mancilla. Actual Pedro Quintana Mancilla. Sí, incluso tuvimos que cambiar ahí la frase del himno. Era el mismo himno, solamente había que cambiar la frase. Escuela de 21, Escuela de Canadá, Escuela Pedro Quintana Mancilla. Ah. Se mantuvo el mismo tono, pero se cambió ahí el nombre. Se cambió el nombre, pero se mantuvo el tono. Sí. Oye, qué buena, qué buena. Oye, Constanza, bueno, usted es una profesora bien joven, que ya creo que la universidad o la educación superior ya era un tema, ¿no? No como a lo mejor de los profesionales que se iban a estudiar en los años 80, que era un poco más complejo. Este Coyhaique tal vez era más conectado también, pero ¿cómo decides tú seguir esta beta de ciencias naturales? Porque usted estudió, si no me equivoco, ingeniería en conservación de recursos naturales. Uh-huh. ¿Qué la lleva a esa línea de estudio? Yo creo que fue de pequeña, siempre me llamó la atención salir al aire libre, ir a acampar, estar cerca de los ríos, de los lagos, de los bosques. Y creo que eso siempre estuvo presente en mi formación de secundaria, porque independiente de que muchos formaban para ser ingeniero o ser médico, siempre estuvo eso presente en mí, y yo creo que nunca dejé de seguir ese sueño. Y por eso estudié una ingeniería, pero es una ingeniería en conservación de recursos naturales en la Universidad Austral en Valdivia.
Ya. Oye, mira, acá me salgo de la pauta, pero cuando uno piensa en ingeniería forestal o ingeniería tal vez en conservación de recursos naturales, como que tal vez de manera equivocada piensa que es una carrera más para hombres. Pero en los tiempos que tú estabas estudiando, ¿ya estaba más mezclado o efectivamente era una carrera con más compañeros varones que mujeres? ¿Cómo eso? Y también cómo logras tú incorporarte cuando en esos años no había como el tema que hoy día conversamos, ¿no? De que se motiva a que las mujeres hagan carreras STEM, etcétera. Sí, es un buen punto. Cuando yo ingresé en el 2008 a conservación, éramos 50. Y dado que justamente éramos como mitad y mitad, de hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, el otro día conversábamos que casi todos mis profesores son hombres. Nunca tuve una mujer como profesora, como a quien seguir como en temas de ciencias forestales. Siempre ha sido un rubro bastante masculino. Entonces, esta carrera estaba en la Facultad de Ciencias Forestales. Entonces, siempre me he vinculado con los bosques y las ciencias de esto. Así que yo creo que hoy día, obviamente, hay más mujeres también en conservación que hombres. Así que yo creo que ahí hay un vuelco y un interés, yo creo que donde se necesita ese ojo delicado, ese ojo de que observa más las cosas para tomar decisiones y gestionar los recursos, yo creo. Sí, excelente. Mira, si nosotros tuviésemos que hablar de tu tesis de pregrado, usted hizo la tesis o abordó, más bien dicho, la vegetación ribereña en la Reserva Nacional Trapananda. ¿Qué significó eso para ti? Porque, bueno, finalmente decides hacer tu tesis acá en la región, ¿no? Sí, yo creo que fue algo mío personal, porque allá muchos compañeros hacen tesis en Valdivia, pero yo siempre quise volver a la región y dejar algo o aportar a esta región, y fue a través de la flora, que es mi especialidad, la taxonomía vegetal, y más que nada en un lugar donde es una reserva poco conocida, así que fue bastante interesante. Y descubrir también, por ejemplo, que los bosques de lenga, pensando que uno piensa que es solo una especie arbórea, pero asociado a estos bosques, el sotobosque, yo encontré 35 especies. Entonces son bosques diversos a nivel de sotobosque. Entonces tiene un valor en sí mismo muy grande. Mucha gente piensa, no, es solo lenga. No es así. Hay muchas más especies que es posible de observar y de investigar también. ¿Cómo? A ver, explícanos un poquito más eso acerca de qué más especies de lenga, así como... No, más especies que aparte de la lenga hay especies de arbustos, de lechos, de herbáceas que viven asociadas a la lenga. Ya, mira, tal vez puede sonar de perogrullo, pero nosotros tratamos de dejar todas las dudas claras. Si no existiera la lenga, ¿esas especies no existirían? Probablemente. Incluso hoy día se ve que cuando ingresa el ganado también modifica esta diversidad de especies. Porque cuando ingresa el ganado, con sus fecas, ellos llevan semillas que comen de pastos de gramíneas, y eso hace que también muchas otras especies no puedan crecer. Entonces, por eso hay que valorar. Muchas veces no sabemos lo que tenemos, por eso no lo valoramos. Claro, oye, la Universidad de Aysén, con las carreras de ingeniería forestal o agronomía, nosotros podríamos decir que tenemos un laboratorio natural ahí disponible, ¿no? Y me gustaría llevarte un poco ahora a la sala de clases, para que la gente que está escuchando este espacio sepa en qué momento conoce a la profesora Constanza Becerra, cuáles son los ramos que tú haces. Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, desde primer año, en el primer semestre, yo imparto la asignatura de Geografía y Geomorfología para estudiantes de Forestal y de Agronomía. Y en el primer año, en el segundo semestre, hago la asignatura de Taxonomía Vegetal. Después, en segundo, tengo asignaturas de también Climatología, Percepción Remota y SIG, que son para ver temas de cartografía también. Y ya en tercer año ya podemos ver específicamente para la carrera de forestal, hidrología y manejo de cuenca, que es mi especialidad, donde yo hice mi magíster y mi doctorado en función de esos temas y cómo se vincula el bosque con el agua. Y también una asignatura de gestión de humedales y áreas ribereñas.
Gestión de humedales, qué lindo nombre tiene. Oiga, profe, y usted, bueno, es académica, ¿desde cuándo es académica de la Universidad de Aysén? ¿Cómo llega a la U de Aysén? Llego como académica colaboradora de la asignatura de taxonomía vegetal en estos tiempos de pandemia, en el año 2021. Y ya en el 2023 ya soy formalmente académica de acá de la universidad. Y me vine desde Valdivia a Coyhaique. Usted estaba trabajando en la Austral de Valdivia, ¿no? Sí. Ahí hacía clases también en pregrado y posgrado, en algunos cursos de restauración ecológica, ecología y dinámica de bosque. Y siempre vinculando el bosque con el agua. Siempre ha sido ese como mi tema central, de cómo empecé en el pregrado a estudiar la flora que se asociaba a ríos. Siempre tuve ahí esa asociación de que los ecosistemas están conectados, los ecosistemas terrestres con los ecosistemas acuáticos. Y bueno, me imagino que no quiero pecar de chauvinista, pero cuando llega a la Universidad de Aysén el año 2015, cuando se hace este anuncio, el 2016 empieza a funcionar, el 2017 abre sus puertas a los primeros académicos y académicas, a los primeros estudiantes con 6 carreras. ¿Cómo se veía desde Valdivia, desde la Universidad Austral? ¿Te proyectaba así como, quiero ser parte de eso, quiero aportar a la universidad de mi región? Sí, totalmente. Incluso muy contenta por haberse logrado ese como petición que surgió de algún movimiento social y que se concretó en la universidad y para, por ejemplo, hacer ciencia e investigación desde la región. Yo creo que fue una oportunidad para muchos que estábamos en Valdivia y que queríamos venirnos para acá. Creo que fue una gran oportunidad y se veía bastante como ambicioso o novedoso de poder participar en ese proyecto en el que estamos hoy día. Claro, hoy día ya es parte de ahí. Oye, ¿y cómo es enseñar en la Universidad de Aysén los chiquillos que están, los estudiantes? ¿Son de sectores rurales, son de la ciudad? ¿Cuál es el perfil del estudiante que está en ingeniería forestal, agronomía, que es donde tú te desempeñas mayormente? El perfil de los estudiantes que estudian ingeniería forestal y agronomía son principalmente de acá de Coyhaique, de muchos que no se van hacia regiones, pero también rurales. Entonces destaco mucho a que ellos traen un saber propio por vivir en estos lugares, y eso se destaca mucho, se genera mucha más discusión. Incluso como somos menos en clase, se genera como un vínculo mucho más cercano en donde hay mucha más participación. Por ejemplo, en Valdivia yo hacía clases, 60, 70 estudiantes y muy poca participación. En cambio acá la participación es mucho más relevante en la clase y eso genera discusión. Y aprendemos todos. Claro, de todas maneras, y además se conocen, ¿cierto? Uh-huh. Hay como una cercanía de otro tipo. Sí, incluso hemos ido a salidas a terreno, a campos de estudiantes, donde ellos ofrecen que vayamos y podamos, no sé, describir la flora que tienen en su campo. Ay, qué entretenido. Es como, los invito a mi casa. Exacto. Claro, los invito a mi casa, vamos a hacer una clase en mi casa. Uh-huh. Está bien, Está bien. Oiga, profe, en relación al conocimiento científico, con las problemáticas locales, ¿cierto? Y los ecosistemas también que se presentan acá en la región, ¿qué variedad de ecosistemas tenemos acá en la región, ¿no? O sea, porque claro, uno ve mucho verde cuando llega, ¿no? Y la gente de afuera ve mucho verde y queda realmente alucinada con la región de Aysén y con ganas de volver. Pero ¿por qué se da? ¿Por qué nosotros somos tan privilegiados, por ejemplo, al tener estos paisajes que rodean la región de Aysén? Bueno, nuestros ecosistemas son bastante jóvenes, porque las glaciaciones se fueron hace unos 10.000 años, entonces son paisajes que se han ido formando en base a esos procesos geológicos y geográficos. Entonces, por eso mismo tenemos una gran diversidad desde los Andes, la parte oceánica, hacia la estepa, por ejemplo. Podemos viajar en un día desde Puerto Aysén hacia Ñireguao y podemos recorrer todos los ecosistemas principales, desde bosques templados, bosques de notofagus, ríos, lagos, glaciares, y podemos llegar hasta la estepa. O sea, es bien variado. Exacto, sí.
Y eso nos da el potencial, a diferencia de otras regiones, de poder desarrollar estudios que sean vinculantes. Yo creo que ahí está el desafío para nosotros como investigadores y académicos de poder relevar eso y, por ejemplo, vincular y hacer la conexión de, estando, por ejemplo, en la estepa, cómo influye también si ellos, todo lo que hacemos, aguas abajo también pueden vincularse hacia la productividad de los océanos, de los mares. Entonces está todo vinculado. Creo que alguna vez tuve la oportunidad de leer una tesis de un estudiante que ahí gatilló toda esta conexión de cómo cambiaba la palatabilidad de los locos dependiendo de la cuenca, si era de bosque nativo o plantación. Entonces eso a mí me generó que no solamente hay que estudiar bosques, hay que estudiar todo en su conjunto, ríos, lagos, humedales, y cómo los bosques también son los reguladores de esos procesos que ocurren en ellos. Oye, qué interesante, como que uno en el día a día no hace ese link de unir, así como uno dice, no, esto es porque los bosques, no. Y también, esto fuera libreto, pero a mí me pasa, y seguramente le debe pasar a muchas personas que viajan por la región de Aysén, que tú vas para el norte de la región y observas un paisaje. Vas para el sur y observas el mismo paisaje. ¿Eso tiene alguna relación o es una casualidad de la vida? Porque hay partes que incluso es hasta la misma vuelta, es increíble. O sea, nosotros tenemos esa diversidad de los bosques templados que están, como por ejemplo La Junta, que tiene muchos bosques siempre verdes, Puerto Cisne, Puyuhuapi, y ya a unos pocos metros, pasando Mañiguales, ya te puedes encontrar al tiro, cruzando los Andes. Cuando tú vas camino a Aysén, el túnel no es porque esté ahí, el túnel es porque tú cruzas los Andes, y ahí haces ese cruce biogeográfico y cambiamos al tiro donde se encuentran los bosques venotofagos, el ñire, la lenga, donde pierden las hojas. Entonces ahí ese cruce todo está dado por la cordillera de los Andes. Mira, o sea que el túnel no está ahí porque está nomás. Exacto. Tiene un qué sé yo. Oye, qué bueno. Mira, este año usted participó en el 18º Congreso de la Sociedad Chilena de Limnología y también en el 9º Congreso Chileno de Ciencias Forestales. ¿Qué aprendizajes se destacan? ¿Fue como expositora? ¿Cuál fue la participación de usted en estos dos congresos? Bueno, no es coincidencia haber participado por un lado en limnología, que es el estudio de aguas continentales, y por otro lado de lo de ciencias forestales, porque ahí está en la unión, vinculando los bosques con el agua. Yo creo que aprendí bastante de muchas experiencias que otros investigadores o estudiantes comparten en estos encuentros, y obviamente también para generar redes. Yo creo que la participación en congresos fomenta la generación de redes y proyectos futuros. Así que yo creo que lo que más destaco son eso, haber generado redes y haber también, por ejemplo, en el Congreso de Ciencias Forestales participamos con 2 estudiantes de acá de la universidad y que ellos también presentaron póster. Y ellos aprendieron mucho también porque, como se dice hoy día, al artículo o al libro tienen cara. Ellos hablaron directamente con los autores principales de eso. Entonces, eso para mí fue muy enriquecedor, que ellos vivieran esa experiencia que uno también siempre va a congresos y eso es lo que al final te enriquece y te motiva más a seguir estudiando ingeniería forestal, en este caso. ¿Qué es limnología? Es el estudio de aguas continentales. Estudio de aguas continentales. Lagos, ríos, humedales, agua dulce. Y acá en la región, ¿cómo están esos estudios? ¿Hay como una profundización al respecto? Porque creo que esta región debe ser la que tiene más agua de todo Chile, ¿no? Tenemos la Agua Carrera por una parte, ríos por todos lados. ¿Cómo está el tema del estudio de las aguas aquí en la región? ¿Tienes información de eso? Sí, yo creo que hay un grupo de investigadores que están trabajando en ello. Obviamente que si son pocos, se necesita mucha más gente interesada en estos temas, y que yo creo que ahora con el fondo STEM también que adquirí el año pasado, pude comprar algunos equipos y ya podemos aportar un poco más este conocimiento. Yo creo que hay mucho que estudiar, hay muchas cosas que no se saben,
pero lo que se sabe es bueno que se difunda más. Yo creo que es un llamado a bajar un poco la ciencia. Muchas veces queda entrampada en eso y hay que hacer el ejercicio de hacer la transferencia hacia la comunidad en general. Yo creo que eso nos permitiría valorar aún más lo que tenemos. Claro, y esta transferencia a lo mejor se puede dar en espacios como la revista Somos Aysén. Viste como linkeé al tiro para el otro tema, ¿no? Porque usted también escribe a la revista Somos Aysén, ha tenido algunas participaciones. ¿Qué es lo que busca siendo partícipe de esta revista Somos Aysén? Justamente eso mismo, incluso en la revista de Somos Aysén, que es del Museo Regional de Aysén, participé en el número 5, donde hablé sobre los humedales y los humedales que hay en la región. Incluso el título se llama Aysén, región de humedales, porque al final, si tú fijas, la definición de humedales es bastante amplia. Incluye humedales marinos, costeros, humedales como de áreas ribereñas, humedales de bordes de lagos, turberas, mallines, vegas. Es una definición bastante amplia, entonces muy poco se sabe. Por eso quise aportar desde como voluntaria en esta revista, que es un lenguaje un poco más común y más fácil de leer, y creo que es desde ahí donde la ciencia puede ir creando esas semillas para que después en algún tiempo alguien que lea eso, un niño o otra persona, quiera estudiar ciencias relacionadas a las ciencias naturales. Claro, bueno, yo creo que el que exista una universidad ahora en la región de Aysén también como que nos acerca un poco más a la ciencia. No sé, desde mi punto de vista, hace años atrás como que no era tema estar hablando de estas investigaciones. Hoy día tenemos espacios en las radios, tenemos visitas de académicos a diferentes medios de comunicación donde hablan acerca de lo que ellos están haciendo. Entonces está siendo un poco más cercano, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Usted su doctorado en qué fue, profesora? Ahora yo soy candidata a doctora en ecosistemas forestales y recursos naturales. Principalmente se basa en eso, en la relación del bosque y el agua, pero centrado principal en la química del agua, en la calidad del agua. Entender cuáles son los ciclos del carbono, ciclos del nitrógeno, el fósforo y cómo los bosques influyen en esa calidad. En uno de los capítulos fue como dedicarnos a evaluar cómo el efecto de las tormentas o de las lluvias varían también la calidad del agua. Generalmente nosotros los científicos vamos cuando no llueve a muestrear, pero dado esa observación me pareció que tanto cuando yo iba a cuencas de bosque nativo, cuencas de plantación o cuencas agrícolas no encontraba diferencia, pero en los momentos de lluvia es donde se encuentran las diferencias. Así que por eso gatilló el último capítulo de la tesis, fue investigar y cómo las tormentas son realmente las que movilizan todos estos componentes inorgánicos o orgánicos y determinan la calidad del agua. Y ahí usted va sacando muestras de diferentes lugares. Exacto, sí. Seleccionamos 3 cuencas y en cada vez que llovía íbamos antes de la lluvia, durante la lluvia y después de la lluvia. Fuimos alrededor de 30 veces a cada sitio, o sea, fui 90 veces a estas 3 cuencas. Y lo importante era que cada día que íbamos había que visitar las 3 cuencas. Así que fue un recorrido enorme, eso fue allá así en Valdivia. Y creo que ahora viene toda la parte de presentar la tesis y también publicarlo. Yo creo que ahí es importante llamar el sentido de que no da lo mismo ir a muestrear, tomar una muestra de agua, porque al final uno está tomando una memoria, que los cuerpos de agua traen una memoria donde uno puede diferenciar si la lluvia tuvo efecto o no. Qué interesante. O sea, 30 veces. 30 veces acá, 30 veces allá, 30 veces para el otro lado, con lluvia, sin lluvia. Exacto. Wow, increíble. Espero que los resultados sean exitosos, que logre su cometido. Si tuviésemos que decir cuáles son los objetivos a mediano plazo y largo plazo de la profesora Constanza Becerra en la Universidad de Aysén, ¿qué nos puede decir? Bueno, a corto plazo yo creo que mi principal objetivo es dedicarme a la docencia, ya sea de este primer semestre como el segundo semestre, y obviamente también en el largo plazo generar investigación, levantar incluso
un electivo que tengo ganas que se llama de ecología fluvial, que es el estudio de ríos, de cuerpos lóticos que tienen corriente, para que también, por ejemplo, ingenieros forestales abran un poco más su disciplina a temas como hidrología y ecología, pero específicamente en ríos. También, por ejemplo, el año pasado obtuve este fondo STEM, y ya puedo incluso tener algunos materiales o instrumentos de medición que pueden permitir levantar algún laboratorio también. Así que eso sería como en el largo plazo. Todo el éxito del mundo, profesora. Muchas gracias por habernos acompañado en esto que nosotros denominamos Conversaciones Australes de la Universidad de Aysén. Palabras para decir adiós porque ya el tiempo nos está pillando. No, solamente invitar a jóvenes y futuros ingenieros forestales en que estudien esta carrera en la Universidad de Aysén, que es somos la escuela forestal más al sur de Chile y somos una escuela nueva, joven y que con muchas ganas de estudiar el bosque nativo. Muchas gracias. La profesora Constanza Becerra, académica del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología. Y a usted, señora, a usted, señor, jovencita que estuvo ahí escuchándonos, gracias por su sintonía. Si esto lo está viendo a través de redes sociales, del canal YouTube o el Spotify, me cuesta el inglés, compártalo para que toda la gente pueda conocer a la profesora Constanza Becerra y saber del quehacer que hacen los académicos y académicas de la Universidad de Aysén. En los controles estuvo Evelyn Mutel, muchas gracias. Mi nombre es Mario Saldivia, nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Chao, chao.